En el corazón de una ciudad donde las calles eran testigos de historias de dolor y esperanza, nació Esteban. Su inicio en la vida estaba marcado por la adversidad. Era hijo de una mujer prostituta y un hombre borracho, y desde una edad temprana, aprendió a navegar por las difíciles aguas de un entorno lleno de peligros y tentaciones. Desde pequeño, Esteban demostró una firme intención de ir hacia adelante, asistiendo regularmente a la escuela y tratando de mantenerse en el camino correcto. Sin embargo, las malas amistades en la escuela y en su barrio comenzaron a ejercer una influencia negativa en su vida. Las presiones sociales y la envidia de ver a otros niños lucir ropa y zapatos de marca lo llevaron a desviarse del camino de la honestidad. El primer robo fue un accidente, una tentación que cegó su juicio y lo lanzó a un ciclo destructivo. La tensión de su primer acto criminal se apoderó de él cuando se encontró frente a frente con la realidad de sus acciones. A pesar de la adrenalina que corría por sus venas, una sensación de culpa lo invadió, pero la emoción de lo prohibido lo mantuvo en un ciclo destructivo. Con el tiempo, Esteban se sumergió más profundamente en un mundo oscuro de malas decisiones. Comenzó a fumar, beber y drogarse para escapar de la realidad implacable que lo rodeaba. Se rodeó de malas compañías y se burlaba de aquellos que representaban la bondad y la rectitud. Su carácter agresivo y su actitud desafiante lo convirtieron en una figura temida en las calles, con cicatrices y tatuajes que marcaban cada pelea y cada enfrentamiento. La vida de Esteban dio un giro aún más oscuro cuando cayó preso por primera vez. Aunque algunos cristianos en la prisión intentaron acercarse a él con amor y compasión, él los rechazó con desprecio y desdén. Pero incluso en prisión, sus acciones violentas y despiadadas lo llevaron a enfrentar consecuencias aún más graves. En su cuarta detención, disparó a una mujer, casi cobrándole la vida. Fue entonces cuando se enteró de que ella estaba embarazada y el peso de su culpa se hizo insoportable. Dentro de los muros de la prisión, la vida de Esteban se convirtió en un infierno. Los otros presos, al enterarse de sus acciones, lo acosaban y amenazaban constantemente. Sobrevivió a intentos de apuñalamiento y brutalidad física, pero su espíritu se estaba quebrando lentamente bajo el peso de su pasado y sus acciones. Desesperado y sin esperanza, Esteban finalmente se acercó a los cristianos que compartían la palabra de Dios en la prisión. Al principio, resistió con terquedad, pero gradualmente comenzó a estudiar la Biblia y a absorber las enseñanzas de amor y perdón que encontró en ella. A pesar de los continuos tormentos y desafíos que enfrentaba dentro de las paredes de la prisión, Esteban encontró un rayo de esperanza en su fe recién descubierta. Se aferró a las promesas de Dios y encontró consuelo en su palabra, que le daba la fuerza para resistir y seguir adelante. A lo largo de los años, Esteban se sumergió completamente en el estudio de la Biblia. Encontró en ella una guía para transformar su vida y una fuente de esperanza en medio de la oscuridad. Aprendió a perdonarse a sí mismo y a buscar la redención a través del amor y la gracia de Dios. Después de 8 largos años de prisión, Esteban finalmente cumplió su condena y fue puesto en libertad. Sin un lugar a donde ir y con la incertidumbre del futuro pesando sobre él, recordó a un primo que vivía en una ciudad cercana llamada Esperanza. Su llegada fue recibida con una mezcla de expectación y rechazo. Su prima lo miraba con desconfianza, y su hijo de 12 años, a pesar de las advertencias de los adultos, se acercaba a él con curiosidad y sin prejuicios. Los días pasaron y Esteban enfrentó el desafío de encontrar trabajo y estabilidad en una sociedad que lo miraba con desconfianza debido a su pasado. La tentación de volver a sus viejos caminos lo acechaba constantemente y estuvo a punto de ceder a ella en un momento de debilidad. Fue en ese momento crucial cuando la intervención divina cambió el curso de su vida para siempre. Mientras estaba en una joyería,
contemplando la posibilidad de robar una cadena de oro, un joven bien vestido con dos niñas a su alrededor captó su atención. La mirada tierna y compasiva del joven lo detuvo en seco, y Esteban sintió una oleada de emoción inexplicable. Sin saber por qué, sintió una conexión instantánea con el joven y sintió un impulso repentino de devolver la cadena. Lleno de determinación, Esteban se acercó al joven y le preguntó dónde podría encontrar una iglesia cercana. La respuesta del joven fue acogedora y amable, y lo invitó a acompañarlo a su iglesia. Lo que encontró allí fue más de lo que había esperado. Una vez que Esteban llegó a la iglesia, los miembros de la congregación lo recibieron con abrazos y palabras de bienvenida. A pesar de su pasado oscuro, la comunidad lo trató como a cualquier otro miembro, ofreciéndole su apoyo y ayuda. Un anciano pastor, que había estado observando a Esteban desde la distancia, decidió hablar con él y encontrar una manera de ayudarlo a reconstruir su vida. El pastor, con su experiencia y sabiduría, comprendió que Esteban necesitaba un plan de recuperación. Así que lo ayudó a obtener documentación de identificación, buscar empleo y establecerse en un alquiler adecuado. A medida que Esteban comenzó a ganar dinero y a establecerse, la sociedad local continuaba siendo reacia a aceptarlo debido a su pasado, pero la iglesia permanecía a su lado, fortaleciendo su fe y proporcionándole un hogar. Esteban, ahora con un techo sobre su cabeza y comida en su plato, decidió dedicarse a ayudar a otros. Buscaba a las personas alcohólicas y drogadictas, les hablaba de Dios y, a menudo, los llevaba a la iglesia. Su testimonio de redención resonaba con muchos, y su voluntad inquebrantable de ayudar a otros era evidente para todos. En medio de su labor, Esteban conoció a una mujer en la iglesia. Ella era una enfermera que había sido despedida de su trabajo por usar medicamentos para tratar su propia adicción. A pesar de las diferencias en sus circunstancias, se enamoraron y comenzaron a planear un futuro juntos. Un día, la policía detuvo a Esteban por error, creyendo que era el responsable de un robo reciente. Aunque la carga contra él era grave, la iglesia se movilizó rápidamente para demostrar su inocencia. Después de un mes en prisión, durante el cual Esteban mantuvo su fe y se mantuvo fuerte, finalmente se descubrió que el verdadero perpetrador del robo había sido identificado. Libre una vez más, Esteban retomó su vida con renovada energía. La experiencia de haber estado en prisión por un delito que no había cometido sirvió como un recordatorio de la importancia de seguir adelante y no rendirse. Con su esposa a su lado, continuó su labor de ayuda a los necesitados y compartía su testimonio con aquellos que querían escuchar. Juntos, tuvieron 2 hijos, quienes crecieron en un hogar lleno de amor y enseñanzas de Dios. A pesar de los desafíos que enfrentaban, Esteban y su familia nunca se rindieron. Cada día, trabajaban juntos para construir un futuro mejor, inspirando a otros con su historia de redención y esperanza.